Ahora sí. Les mencionaba que había ecuaciones diferenciales y ecuaciones en diferencia, ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, este es mi examen que yo di para la oscilatura. En este caso me pregunto, no tengo exactamente la pregunta, ¿no? Me daba estas funciones, ¿no? Pero son, si se dan cuenta, son ecuaciones en diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre una ecuación diferencial y una ecuación diferencial? Que la ecuación diferencial te analiza derivadas, ¿no? Y las derivadas, ¿qué significan en sí una derivada? Es un cambio de una función, ¿no? ¿Cuánto cambia una función? ¿Ya? En este caso, son ecuaciones de diferencia. ¿Por qué son ecuaciones de diferencia? Porque te analiza variables en un periodo t, con variables en un periodo t menos uno, t menos 2, así sucesivamente. Entonces, tiene como un grado de similitud, ¿no? Por ejemplo, la variable yt, o sea, la variable actual, una variable actual, digamos, el PIB de hoy, con el PIB del año pasado, por ejemplo, de t menos uno, tiene cierta relación, ¿no? Entonces, va a haber como, por ejemplo, eh, lo mismo que ocurriese con las derivadas, ¿no? La derivada de primer orden te relaciona, la derivada de primer orden te relaciona cuánto cambia la función, ¿no? De acuerdo a eso, cuando hay un cambio, ¿no? En la variable, en la otra variable, en este caso, cuánto cambia y, cuándo cambia x, ¿no? Algo así más o menos. Por eso le decía que es medio parecido analizar ecuaciones diferenciales con ecuaciones en diferencias, ¿no? Es lo único que cambia es su solución. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a mí me marcaba esto, ¿no? Esto es el consumo, el capital y esto es el PIB, ¿no? El PIB y esto, bueno, depende de la variación de capital. En sí, bueno, lo que nos interesaba era encontrar cuánto es el producto óptimo, ¿ya? ¿Cuánto es el producto óptimo? ¿Ok? Entonces, nada, pues, entonces de acá yo saqué, por ejemplo, que Y, o sea, la variable, por ejemplo, el PIB, digamos, el PIB, ¿no? El PIB depende del consumo, el consumo es esto, ¿no? Consumo es la propensión marginal a consumir por el PIB, ¿no? Más la inversión en teoría, ¿no? Recuerden que hay un supuesto que dice que la inversión es igual al capital, ¿no? De ahí saqué esto, por ejemplo, que sería creo que es la depreciación, si no me equivoco. Bueno, son relaciones que te ha dado en este ejercicio, ¿no? Depende a la teoría que se esté aplicando, van a ser distintas relaciones, ¿no? En este caso, y menos esto, ¿no? Menos esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de acá tenías que resolver cuánto era la ecuación en diferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que tengan yt menos uno, es como si, imagínense que en vez de yt menos uno estuviese como y'. Entonces, es casi el mismo procedimiento, ¿ya? Eh, entonces, he factorizado yt menos uno, de acá está con yt menos 2, ¿no? He obtenido esto, ¿no? En sí, si se dan cuenta, imagínense que la variable que está en t, esto imagínense que es como si fuese y2', ¿no? Esto es como si fuese y' y esto es como si fuese y, nada más, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, recuerden, cuando es y2' es m al cuadrado menos lo que le está multiplicando acá, que son en este caso parámetros, por m, más lo que le está multiplicando a la función y, ¿no? Y ya no se considera la función y, ¿no? Aquí, por ejemplo, por hacerlo rápido, me equivoqué, pero más bien me di cuenta al momento, se iguala a cero, ¿no? Se iguala a cero y lo único que se hace es obtener la raíz, ¿no? Esto, por ejemplo, sería en un caso teórico, ¿no? Cuando no te den los valores, ¿no? Y es lo mismo que yo aplico, que les he mostrado que se aplica, ¿no? Es menos b, en este caso sería más, ¿no? Por este menos, más, menos, por menos, más, ¿no? Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería todo esto al cuadrado, menos 4 por a, en este caso es uno por c, entonces sería menos 4 por ese grado, ¿no? Entonces, directamente de ahí, creo que preguntaba eso, ¿no? Sí, por ejemplo, yo acá dije esto, ¿no? Si esta parte que está aquí dentro del paréntesis, si esto C más la depreciación, no, la variación, por ejemplo, es al cuadrado, es mayor a menos 4 por este símbolo, que no recuerdo cómo se llama, sí existe la raíz porque estamos diciendo que porque estamos diciendo que esto va a tener un valor positivo, ¿no? Por lo tanto, sí vamos a tener una raíz, ¿no? Creo que la pregunta era, ¿en qué casos sí existe raíz, no? Eso era para el A, ¿no? Entonces, bueno, esto cambia, ¿no? Recuerden que cuando teníamos con ecuaciones diferenciales, la fórmula te dice que va a ser e elevado a m, ¿no? E elevado a las soluciones, sería e elevado a todo esto, ¿no? Por t, ¿no? Entonces, acá es diferente porque esto es como se resuelve una ecuación en diferencias, ¿no? Aquí cambia un poco. Aquí lo que se hace es esto elevarlo a t.
¿no? Eso es en caso de que sea una ecuación de diferencias, ¿ya? Sería por esto elevado a t, ¿ya? Pero eso no analiza mucho, sino el análisis de esto, ¿no? De encontrar las soluciones. El B era el que me preguntaba, ¿en qué casos existe raíz, ¿no? Y por eso puse idéntico a la, se va a obtener, ¿no? El segundo me decía, ¿qué ocurre cuando C más sigma, sigma prima, sigma al cuadrado todo, es igual a 4 por sigma, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre acá? Si esto es igual a esto, si los resto, ¿qué me va a dar? Me va a dar eso que vale cero, ¿no? Por eso aquí puse un cero que parece que es sigma, pero no, es cero. Ya, yo me equivoco. Ah, no, perdón. Claro, es cero y me quedaría esto nada más, ¿no? C por sigma. C por sigma sobre 2 me obtendría. Entonces, aquí, por ejemplo, he analizado que tendrían las dos soluciones iguales, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay dos soluciones iguales? Pues hay que multiplicarlo por t, ¿no? Entonces, esto lo dejé tal y como estaba, pero en el siguiente ya lo multipliqué por t para que sean linealmente independientes, ¿no? Eh, Luego me preguntaba esto, ¿qué ocurre cuando esto es menor a 4 sigma, digamos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando es menor? Como esto que está acá adentro va a ser menor a esto, si yo le resto esto, voy a tener un signo negativo acá, ¿no? Voy a tener dentro de la raíz un signo negativo, ¿no? Entonces lo que he hecho es repartirlo, ¿no? Ese c más sigma entre 2 en un lado, ¿no? Que sería la parte entera, ¿no? La parte entera, más menos, ¿no? Más menos, toda esta parte, pero para evitar que haya ese signo negativo, ¿no? Para evitar que haya ese signo negativo recurrimos al número imaginario, ¿no? Entonces sería toda esa raíz por i, ¿no? Por i para evitar que haya ese signo negativo, ¿no? Eh, que bueno, aquí cambia un poco, lo que pasa es que se le halla como, cuando se hace de este estilo, su número imaginario, lo que se hace es encontrar R. R que es, va a ser, por así decirlo, siempre me olvido de la palabra, pero en sí se calcula la parte entera al cuadrado y la parte que está multiplicando al número imaginario al cuadrado, ¿ya? No me acuerdo cómo se llama exactamente, no me acuerdo si era rango, no era rango. Eh, no lo recuerdo. ¿Ya? En cuando lo veamos en ecuaciones de diferencias, les voy a decir que era R, ¿ya? Pero no me acuerdo. El módulo, perdón. ¿Ya? Esto es el módulo, ¿ya? De acuerdo a la fórmula, imagínense que esto es E elevado a RT, ¿ya? Entonces es lo que se va a hacer en este tipo de casos, ¿no? Y se dan cuenta, es casi la misma fórmula, solo que en vez de E elevado a mt, es R elevado a t, ¿no? Cambia un poco porque es una ecuación de diferencias, ¿no? Pero lo que está dentro es lo mismo, ¿no? Constante uno por coseno de la parte que está acá, t, ¿no? Más constante 2 por la parte que está acá, t, ¿no? Entonces, básicamente eso sería, ¿no? Eh, entonces, eso, de repente les preguntan eso, ¿no? Por ejemplo, entonces, tómenlo en cuenta también la parte teórica que es muy importante, ¿no? No sé si hay alguna consulta. Ya, a ver, no sé si tengo más exámenes. Bueno, ese es mi examen que di yo. A ver, por ejemplo, ¿qué más podemos ver? Básicamente ya hemos visto todos los casos. A ver, por ejemplo, eh, sí, este, por ejemplo, es un examen del licenciado Vilca del año pasado, del segundo trimestre, del segundo semestre, perdón. ¿Ya? Por ejemplo, te preguntaba esto, ¿no? Y doble prima más 4y es igual a e elevado a x por 1 más e elevado a menos 2x, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto ya lo sabemos hacer, ¿no? Lo primero se hace esto igual a cero, encontramos las raíces, ¿no? En este caso va a ser m al cuadrado menos más 4 es igual a cero. De ahí sacamos que m al cuadrado es igual a menos 4, ¿no? Y aplicamos ya, de ahí obtenemos las dos soluciones, ¿no? M va a ser más menos 2, por ejemplo, ¿no? De acá. Eh, si quieren lo podemos ver, por ejemplo. No, estas sí son un poco complejas. Por ejemplo, si se dan cuenta, es una exponencial por otra que también va a ser exponencial. En estos casos, yo, por ejemplo, les aconsejaría aplicar los bronskianos. Es más fácil en estos casos, ¿ya? Va a ser un poco más fácil de calcular.
Ya lo mismo va a ocurrir con esto. Por ejemplo, acá es una función bastante compleja, ¿no? Esto, por ejemplo, por coeficientes indeterminados, no creo que lo podamos hacer, ¿no? No, va a ser muy complicado porque habría que proponer, bueno, para este no hay problema, pero habría que proponer, por ejemplo, para estos, para lo que está arriba, habría que proponer dos coeficientes indeterminados. Para lo que está acá, habría que proponer un coeficiente determinado y aquí tenemos un problema que es coseno al cubo. No hemos visto ninguna fórmula con coeficientes indeterminados para coseno al cubo, ¿no? Entonces, aquí sí se complica un poco más, ¿no? Entonces, si quieren lo podemos hacer alguno de estos para practicar, ¿no? A ver, por ejemplo, a ver, el 3 que parece un poco más complicado lo podemos ver rápidamente. A ver, ya no sé si me va a dejar copiar. A ver, por si acaso lo intentaré. No, no me va a dejar. Ya, entonces lo voy a copiar directamente a mano. Entonces, por ejemplo, me dice y doble prima es, perdón, y doble prima más 5y prima más 5y prima más 6y. Esto es igual a 2 seno de x más coseno de x, ¿no? El problema, no, no es un problema en sí, pero eso sí, el licenciado Vilca sabe ser un poco más estricto en este caso al pedir. Por eso generalmente sus exámenes son cortos, pero son bastante largos, ¿no? O sea, no te va a preguntar 10 preguntas, sino te va a preguntar 3, pero las 3 son bastante complejas, ¿no? Entonces va a ser e elevado a 2x por coseno al cubo, perdón, coseno de x, pero esto está al cubo. Ya, ahora sí, a ver, podemos hacer a modo de practicar, porque la verdad, este examen me lo pasaron para que yo pueda estudiar para el examen de auxiliaturas, pero no lo resolví, la verdad, no me dio tiempo, más que todo, como sabía que me iba a tomar el ingeniero Vilca y yo sabía que, perdón, el licenciado Vilca, y como sé que es bastante teórico, entonces yo estudié más que todo la teoría, ¿no? No hice tanto los ejercicios que él tenía. Ya, entonces, por ejemplo, tendríamos m al cuadrado, ¿no? Más 5m más 6 igual a 0, ¿no? Primero vamos a hacer la solución homogénea. Ya, de aquí saco que las soluciones, ¿no? Tanto la solución 1 como la solución 2, ya, va a ser igual a menos b, ¿no? Un paréntesis, va a ser menos b, sería menos 5 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, ¿no? En este caso sería 25 menos 4 por A por C. 4 por 1, 4 por 6, 24, ¿no? 24 sobre 2A. ¿Ya? Entonces acá tendríamos menos, menos 5, ¿no? Menos 5, perdón, el signo dentro del... Acá, ahora sí. Más menos, ¿no? Y la 25 menos 24 es 1. La raíz de 1 también es 1, ¿no? Entonces tendríamos esto. Ya, de acá obtendremos dos soluciones, ¿no? De acá obtendríamos dos soluciones. En este caso que M1 valga menos 5 más 1, menos 4, ¿no? Menos 4 entre 2, menos 2, la primera solución. Ahora lo mismo con el signo negativo, ¿no? Con el signo negativo, ¿no? Menos 5 menos 1, menos 6. Menos 6 entre 2, menos 3, ¿no? Menos 3. Listo, ya tenemos ¿cómo se dice? Las dos soluciones, ¿no? Queda solamente encontrar ahora la solución, la solución homogénea, ¿no? La solución homogénea, de acuerdo a la fórmula, ¿no? Es constante 1. En este caso, como son dos soluciones, va a haber dos constantes arbitrarias, ¿no? Constante 1 por e elevado a menos 2x, ¿no? Más la constante sub 2, perdón, por e elevado a menos 3x, ¿no? Listo, ya tenemos la solución homogénea. Ahora, por ejemplo, esto yo lo preferiría hacer por el otro método, ¿no? Que por coeficientes indeterminados no se me ocurre ahora mismo qué proponer de solución. Entonces, por tema de comodidad voy a proponerlo por
método del Wronskiano, ¿no? O variación de parámetros, ¿no? Va a ser un poco largo, eso sí. En este caso, recuerden que es un 2 por 2, ¿no? Y van a tomar las soluciones nada más, ¿no? La solución uno y la solución 2 de la homogénea, ¿no? Pues se procede a derivar. La derivada de e elevado a menos 2x va a ser menos 2 por e elevado a menos 2x, ¿no? Menos 2 por e elevado a menos 2x. Uy, perdón, he puesto punto en vez del menos. Ahora, ¿ya? Y de acá lo mismo, ¿no? Va a ser menos 3 por e elevado a menos 3x, ¿no? Ya, procedo a calcular su determinante. De aquí vamos a obtener su determinante, ¿no? Y va a ser esto por esto, ¿no? E elevado a 2x por menos 3 por e elevado a 3x. Va a ser menos 3, ¿no? Uy, perdón, medio de la ecuación. Menos 3, bases iguales, los exponentes se suman, ¿no? E elevado, menos 2x menos 3x, eso es menos 5x, ¿no? Menos 5x. Ya, ese por un lado. Por el otro tendríamos menos 2, pero recuerden que es esto, para el determinante es esto por esto, menos esto por esto, por esto. Entonces con ese signo negativo se va a volver positivo, ¿no? En este caso tendríamos más 2, perdón, más 2 por e elevado a menos 5x igual, ¿no? Y aquí, por ejemplo, menos 3 más 2, esto es menos 1, sería menos e elevado a menos 5x, ¿no? Ya, entonces quedaría encontrar los wronskianos, ¿no? Los sub 1, sub 2 y así sucesivamente, ¿no? El wronskiano sub 1 va a ser igual, hay que proponer lo mismo, solamente que el último término, perdón, la primera columna, puros ceros, salvo el último elemento, ¿no? El último elemento que va a ser la parte no homogénea. En este caso es todo esto, ¿no? Por eso es un poco difícil, pero algo se va a simplificar seguro. Ya. Entonces, ahora sí. Ya. 0 por esto, 0, ¿no? Y ahora nos quedaría menos esto, ¿no? Uy, perdón, esto por esto, ¿no? Por todo esto. Sí, es un poco difícil, pero a ver, vamos a ver qué sale. Sería menos, ¿no? Voy a copiar, bueno, ¿para qué voy a hacer? Voy a copiar todo esto directamente. Esto por esto. Por esto. Está multiplicándolo, ¿no? Esto por esto. Si se dan cuenta, igual tenemos esto por dividido entre esto, ¿no? Esto porque está arriba, se sobreentiende que está multiplicando, está en la parte de arriba y esto está abajo. Bases iguales, los exponentes que se hacen en este caso, el que está abajo le resta, ¿no? Sería menos e elevado a menos 3x por e elevado, dividido entre e elevado a 2x, se restaría, entonces tendríamos e elevado a menos 5x, ¿no? Menos 5, ¿no? ¿Se entiende por qué, no? Esto por esto dividido entre esto, entonces al exponente de este hay que restarle el exponente de acá, ¿no? Entonces menos 3x menos 2x menos 5x, ¿no? Que si lo quieren ver de otra forma, esto va a ser, esto puede pasar acá abajo, pero con signo positivo, ¿no? Si quieren verlo así también, ¿no? Si quieren, este puede bajar abajo al divisor con signo cambiado, ¿no? Entonces sería e elevado a 3x por e elevado a 2x, e elevado a 5x abajo, ¿no? No, es lo mismo en teoría, ¿ya? Eh, no, lo voy a dejar así, ya que estamos. O incluso no, prefiero que esté acá por, por un tema que van a ver después, ¿ya? Ya, entonces ya tenemos eso. Ahora habría que hacer lo mismo, pero con el Wronskiano sub 2, ¿no? El Wronskiano sub 2. ¿Ya? Bueno, esto es lo mismo que esto, pero la segunda columna es la que se cambia ahora, ¿no? Con puro ceros, salvo el último término, que va a ser la solución no homogénea, ¿no? Que es todo esto que está acá. Uy, perdón, lo he copiado al mismo sitio. Por todo esto, ¿no? Ya. Ya. Va a ocurrir lo mismo casi, solo que ahora sí es con signo positivo, ¿no? Es esto por esto, con signo positivo, ¿ya? Y ahora sí, e elevado a menos 2x dividido entre e elevado a 2x, bases iguales, pero ahora se está dividiendo.
a este exponente le resto el exponente de abajo, menos 2x. Menos 2x es menos 4x, ¿no? Menos 4x, ¿no? Va, hasta ahí vamos bien. No sé si me equivoco en el tema de signos, me suelo equivocar a veces, pero en este caso no me he dado cuenta. Ya, ya, queda encontrar los u's, ¿no? Vamos a encontrar, a ver, u sub 1, u sub 1, que de acuerdo a variación de parámetros es la integral del Wronskiano 1, ¿no? Bueno, voy a poner la división primero. El Wronskiano 1 dividido entre el Wronskiano principal, ¿no? Dividido entre el Wronskiano principal, que si quieren esto lo voy a transformar también. O no, a ver. Ya, sí, mejor por si acaso lo voy a transformar esto. Esto es lo mismo que decir 1 sobre lo mismo que teníamos antes, ¿no? Pero como está abajo, ahora sí consigno esto, ¿no? Este sí, creo que sí voy a hacer lo de... uy, ¿y por qué salió 5? A ver, creo que me he equivocado acá, ¿no? Es e elevado a menos 3x por dividido entre e elevado... Ah, acá era negativo, ¿no? Ahí estaba el error. Ah, ya, entonces sí, si es así no hace falta cambiar nada. Ya al volverlo a poner acá no le puse el signo negativo, ¿no? De esto dividido entre esto sería e elevado a menos 5x, ¿no? Ahí estaba el error. Ya. Entonces, bueno, entonces esto no hace falta. No, ahora sí. El Wronskiano 1, ¿no? Es todo esto dividido entre el Wronskiano principal. Si se dan cuenta, esto con esto se pueden simplificar, ¿no? Se pueden simplificar. Y también el signo, ¿no? Este signo negativo con este negativo también se puede simplificar, ¿no? Pero estoy dentro de la integral aún, ahora sí. Ya, entonces de ahí obtendríamos que la integral, ya entonces, es solo quedaría esto, ¿no? Esto, ya que hemos visto, esto pues, se anulan, ¿no? Ya, ya, tenemos integral de coseno, 2 seno dividido entre coseno al cubo. Ya, este sí es un poco complejo, a ver cómo podríamos hacer. Em, Coseno al cubo. Ya, a ver, acá por ejemplo, ya nos hemos trancado. Habría que calcular esta integral. Ah, bueno, lo podríamos repartir, pero solo me anularía un coseno, ¿no? A ver, a ver. Uy, perdón. Voy a hacerlo en otra línea, ¿ya? Para evitar que esté todo lleno. A ver, por ejemplo, sería integral. A ver, este 2 seno. 2 seno de x. Uy, no sé por qué me ha aparecido eso. Ah, no estaba escribiendo dentro de la integral. Entonces, ahora sí. Ahora sí, 2 seno de x dividido, ¿no? Dividido entre coseno, otra vez, entre coseno de x al cubo, ¿no? De ahí no puedo hacer mucho, pero de acá sí, ¿no? Coseno entre coseno al cubo, eso es 1/coseno al cuadrado, ¿no? 1/coseno de x, uy, perdón, me olvidé la x, dentro del coseno al cubo, ¿no? Al cuadrado, ¿no? En este caso. Ya. Ya. A ver, la de coseno creo que está un poco, está fácil, pero por ejemplo, esta es la que no suelo verla mucho, entonces no la tengo muy practicada. No sé si a alguien se le ocurre algo para poder resolver. Si no, a ver, podemos también, ya que todavía no estamos en examen, podemos verlo con la calculadora de integrales, ¿no? Que tenemos la herramienta. A ver, voy a copiarlo a ver qué solución me ofrece, pero es bastante complejo en este caso. Eh, a ver, no me deja. A ver, voy a tener que escribir a mano. Es 2, ¿ya?
es paréntesis 2 seno de x, ¿no? Seno de x más coseno de x más coseno de x, cierro paréntesis, todo eso dividido entre coseno de x al cubo, ¿no? Ya. A ver si, a ver qué podemos ver cuál es su solución. Ah, ya. Ok. Ya, es, por ejemplo, este tipo de integrales no las suelo ver mucho, pero tiene su... A ver, lo puedo compartir, ¿no? Ya que estamos. En teoría, esto, he metido los mismos datos a esta calculadora de integrales, ¿no? Que lo pueden tener de herramientas. No se puede simplificar más, o sea que lo que estaba haciendo al principio está un poco mal, ¿no? Integración manual me decía que va a ser tangente al cuadrado más tangente, ¿ya? Pero lo bueno que tiene esto es que te puede mostrar los pasos, ¿no? Eh, ya, a ver, lo que ha hecho, por ejemplo, prepara la integral para la sustitución, ha sustituido donde ven seno de x por tangente de x sobre secante, ¿no? Por eso también hay que tener eh, todas las fórmulas trigonométricas, ¿no? Que generalmente no se ve mucho en economía, pero nunca está de más saberlas, ¿no? Ya, lo mismo con coseno ha hecho, ¿no? Con coseno, entonces, a ver, sería 2 seno. Ya, bueno, simplificándolo quedaría de esta forma, ¿no? Secante al cuadrado de x por 2 tangente de x más uno. Ha hecho un cambio de variable de tangente es igual a u, ¿no? Ha encontrado su derivada, la derivada de tangente, recuerden que era, bueno, tenía tres formas, ¿no? La que más hemos visto es que una es secante al cuadrado, ¿no? Secante al cuadrado, entonces la ha hecho directamente por cambio de variable en este caso, ¿no? Ha hecho por cambio de variable y ha obtenido esto, ¿no? Ha integrado esto ya es más fácil de integrar, ¿no? La integral de esto va a ser u al cuadrado, ¿no? U al cuadrado más u, ¿no? U al cuadrado más u. U al cuadrado más u, como recuerden que u es tangente, entonces u al cuadrado va a ser tangente al cuadrado, ¿no? Más u. U es tangente, entonces u tangente al cuadrado más tangente sería la solución. Esto, no sé, creo que lo hace por... te explica cómo está integrando, ¿no? Pero ya lo sabemos hacer, este tipo de integrales, ya lo sabemos, ¿no? Ya, entonces, por tema de tiempo, a ver, lo podría hacer, pero vamos a ocupar bastante tiempo, ¿ya? Pero lo tienen en esta página, ¿no? Para que puedan siempre corroborar sus integrales, a ver si están bien y en caso de que se traben, porque por ejemplo esta, a simple vista yo no la podría ver, no me podría haber dado cuenta de que haciendo estas operaciones, porque por ejemplo estos, no me acordaba de esto, ¿no? No me acordaba que seno es tangente sobre secante, por ejemplo, ¿no? Entonces lo pueden ver, por ejemplo, de estas formas, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso les aconsejaría, ¿no? Que repasen, incluso a mí mismo, ¿no? Que repasemos todas las funciones trigonométricas, aunque no suele entrar mucho, la verdad, en economía, ¿no? Las que más entran en economía son las funciones, bueno, exponenciales sí, generalmente sí entran, y las polinómicas también suelen entrar, pero también entran logaritmos, ¿no? O sea, seguramente lo van a ver en macroeconomía 2, incluso yo lo vi más que todo en macro avanzada, ¿no? En la mención de análisis, ¿no? Ya, ya. Bueno, entonces ya sabemos cuánto vale todo este integral, ¿no? Entonces no tiene sentido copiarlo. Entonces, ya saben, ¿no? Lo pueden corroborar si quieren, incluso pueden practicar haciéndolo por pasos, ¿no? Entonces ya sabemos que esto va a ser tangente de x al cuadrado más tangente de x, ¿no? De acuerdo a lo que hemos obtenido con la calculadora de integrales. Ya, listo. Ahora hay que integrar, hay que calcular u sub 2, ¿no? U sub 2. Ya, u sub 2. U sub 2, recuerden que es la integral del Wronskiano sub 1. El Wronskiano sub 1, perdón, Wronskiano sub 2, ¿no? Wronskiano sub 2, que es todo esto que está acá, dividido entre el Wronskiano principal, que sería esto que está acá, ¿no? Esto que está acá. Ya. Este sí va a ser incluso más difícil que el anterior,
por el tema de que el E no se va a simplificar, ¿no? Se nota que no se va a simplificar. Ya, a ver, por ejemplo, tendríamos la integral, ya, e elevado a menos 4x dividido entre e elevado a menos 5x, bases iguales, los exponentes se restan, menos 4x menos 5 sería más 5, ¿no? Menos 4x más 5 sería e elevado a x, ¿no? E elevado a x. Tendríamos todo esto, ¿no? Por e elevado a x. E elevado a x, ¿no? Diferenciando respecto de x y ese signo negativo quedaría aquí afuera, ¿no? Ya. Habría que integrar todo esto, ¿ya? Creo que se puede hacer por partes, pero por tema de tiempo, lo que voy a hacer va a ser modificarlo acá, ¿ya? Para evitar todo ese problema. Por e elevado a x, ¿no? A ver, vamos a ver cómo. Seguramente aquí ya te va a desarrollar cómo se podría hacer. Ya. Ha calculado, va a ser e elevado a x secante de x, ¿no? Que bueno, acá pueden ver todo el procedimiento, ¿no? Por tema de tiempo, no creo que nos dé tiempo a analizarlo todo, ¿ya? Entonces, directamente lo voy a copiar el resultado, ¿ya? En este caso al menos. Ya es e elevado a x por secante al cuadrado de x el resultado, ¿no? Entonces, vámonos ahora sí, e elevado a x. Entonces, de esto su resultado. Bueno, y el signo negativo, ¿no? Sería menos e elevado a x secante de x, ¿era, no? Por si acaso. Sí, secante al cuadrado de x. Es bastante complejo, ¿no? Secante al cuadrado. Ya, ya tenemos esto. Solo queda plantear la solución particular, ¿no? La solución particular ya va a ser y sub 1 por u sub 1. Y sub 1 en este caso era e elevado a 2x, ¿no? E elevado a 2x por u sub 1, ¿no? U sub 1 que es todo esto que está acá, ¿no? Entonces, por paréntesis, todo esto, ¿no? Más y sub 2, ¿no? Y sub 2 es esta función que estaba acá, que no lo he descompuesto en este caso, por u sub 2, ¿no? U sub 2 que lo acabamos de calcular, ¿no? Que es todo esto que está acá, ¿no? Esto que está acá. Uy, perdón. Ahora sí, ya. Bueno, en este caso no se puede hacer nada, ¿no? Solo queda repartirlo, ¿no? En todo eso. Ya tendríamos e elevado a menos 2x. Bueno, incluso lo voy a dejar así con el paréntesis porque, bueno, aunque sí, sí, lo voy a dejar como está. Ya porque en teoría voy a obtener lo mismo, ¿no? Si lo separo, no se va a poder simplificar nada, ¿no? O sí. A ver. Sí, sí se va a poder. Por ejemplo, acá tenemos e elevado a menos 3x por menos, ¿no? Entonces aquí ya sabemos que va a ser menos e elevado a menos 3x por e elevado a x, va a ser igual, los exponentes se suman, menos 3x más x, menos 2x, ¿no? E elevado a menos 2x por secante, aunque no hace falta el paréntesis, secante de x al cuadrado. Ya, lo voy a hacer en otra línea. Ya, secante de x al cuadrado. Ya, este sí es muy complejo. Ya, puedo factorizar ese e elevado a menos 2x, ¿no? Tendría e elevado a menos 2x, ¿no? Acá adentro, este no va a cambiar, esto lo voy a dejar tal y como está. Estoy factorizando, ¿no? El e elevado a menos 2x. De acá obtendría el menos, ¿no? Menos secante al cuadrado de x, ¿no? Secante de x al cuadrado, ¿no? Y ya con eso ya tendría mi solución particular, ¿no? Quería ver si se puede simplificar algo. A ver, ese es el problema, ¿no? Que no tengo muy repasado los, las fórmulas trigonométricas, ¿no? Si no me equivoco, a ver, secante, bueno, a ver, fórmulas, porque sí, siempre no las tengo muy repasadas, ¿no? Fórmulas de secante, tiene que haber algo, pues sí me acuerdo que había alguno que secante al cuadrado más algo era, a ver, era igual a 1,
¿no? Que creo que la teníamos en el formulario anterior, entonces traten de, todos los que hemos visto hasta ahora, ¿no? De senos, cosenos, de tangentes, de cotangentes, que están en amarillo, ¿no? En todo lo que hemos visto en clases, traten de agruparlo, ¿no? Para tener ya como un resumen de todo, ¿no? A ver, por ejemplo, no está acá. A ver, por ejemplo, secante al cuadrado. A ver, cuadrado. Ya, por ejemplo, secante al cuadrado menos tangente al cuadrado es igual a 1. Hay una propiedad. No sé si nos puede servir en este caso. Está al revés, ¿no? En este caso. Está este con signo negativo. Entonces, puedo si quieren sacarle el signo negativo, ¿no? Si lo multiplico por -1, aquí me quedaría más. Este menos, ¿no? Este me quedaría más, ¿no? Bueno, no, perdón, menos, ¿no? Menos, de acuerdo a cómo estaba acá. Correcto. Y para que no afecte a nada, lo puedo sacar afuera, ¿no? Ahora sabemos que secante al cuadrado menos tangente al cuadrado es igual a 1, ¿no? Lo tienen acá por si acaso, ¿no? Secante al cuadrado menos tangente al cuadrado es igual a 1, ¿no? Es una fórmula trigonométrica. No, por ejemplo, la que yo siempre me sé es la del principio, pero por ejemplo estas no las, al menos no las vi mucho, ¿no? Entonces de acá, por ejemplo, ya podemos simplificar que esto es igual a 1, ¿no? Entonces no es necesario copiarlo, es igual a 1, perdón, 2. Ahora sí, ¿no? Entonces no creo que se pueda simplificar más de esto, ¿ya? Entonces con esto ya estaría la solución particular, ¿ya? Cada minuto se va a cortar ya, entonces nos veríamos el lunes para repasar y si quieren algo extra, también me avisan nomás, no me hago problema del fin de semana, ¿ya? Entonces nos veríamos el lunes, ¿ya? Cualquier consulta, ya saben, me pueden consultar nomás. ¿Ya? Entonces hasta aquí quedaremos por la clase de hoy. Nos veríamos el lunes.